Hoy estamos en el día miércoles 23 de marzo. Nos encontramos con el maestro Juan Pérez. Bueno, maestro Juan, ¿puede contarnos un poco sobre su vida como intérprete? Bueno, mira, yo comencé desde muy pequeño en el mundo de la música, debido a que mi padre es director de orquesta, tubista sinfónico también, de orquesta sinfónica y de banda sinfónica. Comencé a los 3 años de edad tocando piano, ¿sí? En el sistema de orquestas juveniles infantiles de Venezuela. Y no fue sino hasta los 6, 7 años que intenté tocar tuba con mi padre, pero realmente no funcionó. Así que pues entre una cosa y otra, probando un instrumento y otro, llegué con la percusión y llegué a la percusión a través del xilófono. ¿Sí? Yo me sentí involucrado en la percusión, fue gracias a los teclados de la percusión. Eso también debido a que pues obviamente como inicié en el piano, era para mí más sencillo pues, tocar los instrumentos de teclado, ¿no? O sea, a diferencia de los percusionistas convencionales que en su mayoría arrancan es con un tambor, yo arranqué fue con los teclados de la percusión. Sí, tenía 8 años cuando comencé en la percusión. Me gustaba muchísimo. Vi clases con el maestro Jerry Cárdenas y José Gregorio Cárdenas durante unos 4 o 5 años, mis primeros 4 o 5 años. Cuando tenía 11 años me gané mi primer puesto en una orquesta sinfónica, que era la Orquesta Sinfónica del Departamento de Mérida, Venezuela. Allí comencé pues con mucho más amor pues, a la parte orquestal. Yo ya venía de la orquesta infantil y juvenil, pero ahora en este proceso pues me sentí mucho más enamorado a nivel profesional de la orquesta. Luego comencé a trabajar a los 13 años con José Alberto Márquez, grandísimo percusionista. Él fue mi primer maestro de marimba. A los 13 años fue que comencé a practicar la marimba. Y pues también enamorarme un poco, ¿no? de las posibilidades musicales, técnicas, interpretativas de este instrumento, ¿no? Que está mucho más cercano, podríamos decir, a lo que es la interpretación de un piano, de una guitarra. O sea, me sentí como con otro instrumento y particularmente me pasa hoy en día también. Eh, Luego a los 15 años, casi 16 años, entré a la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por el maestro Gustavo Dudamel. Con esa orquesta pues tuve la oportunidad de viajar, de conocer, de ver clases también con grandes maestros de varias partes del mundo, principalmente de la Filarmónica de Berlín. Estuvimos en varios escenarios, alrededor de Europa, Norteamérica, Latinoamérica entera, Canadá también, Asia. Y bueno, digamos, el recorrido de la orquesta fue como desde el 2007 hasta el 2017. Luego me mudé a Colombia, a Barranquilla, y comencé a dar clases en la Universidad del Atlántico de percusión sinfónica, y es donde actualmente estoy. También hago parte del Colpas, ¿sí? Que es el Colombia Percussive Art Society, y soy miembro fundador del mismo. Lo iniciamos en diciembre del 2018. Y bueno, acá estoy en la Universidad del Atlántico ahora. Me dedico de lleno a dar clases a nivel universitario y eventualmente pues participar en uno que otro encuentro, tanto como intérprete así como docente también. Maestro, ¿y qué referencia puede darnos de la obra Concertino for Marimba de Paul Creston? Mira, es bien interesante porque pasa mucho que este concierto, en mi opinión particular, y bueno, yo creo que hay muchos y en la historia de la marimba, porque el desarrollo del instrumento de la marimba es muy joven, vamos a ser honestos. Primero fue el xilófono, primero fue el vibráfono, antes que la marimba. En ese entonces, la marimba clásica, sí,
primero pasó por una transformación, porque realmente el primer híbrido que se creó el instrumento era la silomarimba, que era prácticamente un xilófono fabricado con teclas mucho más grandes y resonadores más grandes, ¿sí? Que fue una idea de dos casas muy populares en esos años, ¿cierto? Los años 30, 40, que era la casa Premier de Inglaterra y la casa Musser de Estados Unidos, ¿sí? Por Claire Omar Musser, músico increíble, percusionista tremendo, que hicieron este instrumento. Para ese entonces, incluso si tú lo puedes notar en la notación, tú podrías incluso practicar el Paul Creston en un xilófono. O sea, el rango de las notas del instrumento no es más de 3 octavas y media, ¿cierto? Entonces eso para que nos demos cuenta también un poquito de la historia, porque para ese entonces apenas se estaba probando hacer la primera marimba de 4 octavas, apenas. Entonces era más conocida como la silomarimba, así que era un xilófono, o sea, pero con teclas mucho más grandes, con un color muy diferente, un poco más robusto, porque también la evolución de este instrumento va mucho también en ese trabajo de investigación de parte de los luthieres, de cómo conseguir la madera ideal para poder darle un color más grave al instrumento sin que la madera se viera cortada. Y fue años después que llegan a lo que es el palo de rosa guatemalteco, ¿cierto? Definitivamente ese concierto es súper revolucionario en el instrumento. Y fíjate que hoy en día estamos hablando de un concierto que se compuso en los años 40, o sea, esto no es un concierto que se presentó ayer, o sea, tiene mucho tiempo de haberse escrito. Y es interesante porque a mí me gusta mucho cuando un músico que no es percusionista precisamente, ¿sí? Como es el caso de Creston, hace un concierto de este tipo que es tan rico musicalmente, interpretativamente hablando, que tiene tantas cosas de la época, ¿sabes? Y las pone a brillar muchísimo en el instrumento, porque vamos a hacer, si te pones a revisar los 3 movimientos, y él se está influenciado por todo lo que estaba de moda en ese momento, ¿sabes? Y también haciéndole mucha referencia al virtuosismo técnico del instrumento, ¿sabes? Es muy importante el concierto. Fíjate que hoy en día estamos hablando de que son pasado 80 años, 82 años desde que se compuso, y todavía sigue siendo realmente uno de los conciertos para mí más exigentes musicalmente que hay, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Hay grandes, los más grandes percusionistas siempre han tenido como reto grabar este concierto. Bien importante. En el caso de Evelyn Glennie, Peter Sadler, imagínate, hay demasiada gente que ha buscado grabar este concierto, ¿sabes? Y es muy importante para el mundo de la percusión, para el repertorio de la percusión. Bueno, maestro, y como intérprete, ¿cómo conoció esta obra? ¿Cuántas veces recuerda haberla interpretado en vivo? ¿Y qué diferencia pudo notar en cada una de esas interpretaciones? Fíjate que es gracioso porque en el momento que yo conocí la obra, la conocí por una grabación, porque en ese entonces, estoy hablando, yo tendría 12 años, 13 años, me acuerdo que en esa época, claro, apenas, como te decía hace rato, a los 13 años fue que yo empecé a ver el mundo de la marimba. O sea, que mi maestro José Alberto me dijo, mira, se puede tocar con 4 baquetas. O sea, imagínate, claro, la información no era igual que ahora. Definitivamente no era igual que ahora. Estamos hablando de hace 17, 18 años. Teníamos el acceso a ver qué sucedía en el mundo siempre. Entonces, claro, era como lo normal, el hacer las obras de otros instrumentos adaptadas al xilófono, que era por lo menos mucho de lo que yo hacía. Imagínate, yo hice la menor de Bach, la menor de Vivaldi cuando tenía 9, 10 años, las 4 estaciones cuando tenía 11, hice
hicimos el doble de Bach también. Entonces, claro, eran obras adaptadas al xilófono, ¿sabes? Era lo que había, era lo wow, lo del momento, ¿no? O al vibráfono, en todo caso. Cuando escuchamos a Paul Creston por primera vez, y es bastante interesante porque era un concierto que casi no se hacía. Y no se hacía, bueno, vine a enterarme después, era porque todo el mundo le tenía miedo al tercer movimiento. O sea, el tercer movimiento era como ¿sabes? No, la que lo toca, el tercero es el más difícil, el más complejo. Luego yo lo entendí. A mí llegó este concierto cuando tenía 13 años, ¿cierto? Porque, si te fijas, es un concierto, sería el primer concierto de marimba que yo iba a hacer. Luego apenas había hecho mi primer concierto de xilófono para xilófono, porque lo anterior habían sido adaptaciones, como Toshiro, como los que había nombrado, Bach y eso. Y mi primer concierto de xilófono fue el Toshiro Mayuzumi, que lo hice con orquesta, y también el Alan Jovanés, que es otro concierto muy interesante, sí lo hice con piano. Sí, claro, cuando cojo el Paul Creston me es más sencillo, pues por el tema de que el primer y tercer movimiento a 2 baquetas, el segundo sí fue una encuesta arriba para mí, porque apenas estaba comenzando a tocar las 4 baquetas, y yo me las sé. Para serte honesto, la primera vez que lo hice, que fue con orquesta, imagínate, yo nunca pensé en hacerlo con piano, nada, directamente con orquesta. Yo no sabía lo que estaba haciendo, voy a serte honesto, o sea, uno toca a cierta edad como por inercia, como porque aprende, memoriza, mecaniza mucho las cosas. Pero unos años después decidí hacerlo, volver a retomar el concierto, ya luego de haber hecho otros conciertos de otros compositores, decidí retomar el concierto, pero ya desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, claro, mi primera perspectiva era como, bueno, aprenderme las notas, aprender las entradas. Y bueno, pues mi papá en ese momento me dirigía y yo tocaba el concierto y él se manejaba la orquesta. Pero entonces ya luego tú comienzas a madurar ciertas cosas y comienzas a tener otra observación, otra perspectiva de la obra, y es una obra compleja. Ahí fue donde entendí la verdadera dificultad del tercer movimiento, ¿sabes? Antes no lo entendía, antes como que lo hice y pues yo escucho la grabación a veces y me río y digo, ¿cómo hice eso? O sea, ¿cómo lo pude hacer? Pero sí. Realmente es bien complicado, es un concierto muy interesante. Lo hice cuando tenía como 15, 16 años. Y la última vez que lo hice tenía 19 años y lo hice solo con piano. No quise hacerlo con orquesta. Y a los 22 lo dirigí. Entonces, claro, te cambia totalmente la perspectiva, porque yo decía, es más, hoy en día que estoy trabajando el concierto contigo, con mi estudiante, quiero volverlo a hacer. Quiero volverlo a hacer porque es esos conciertos que cada vez que lo vuelves a retomar dices, oye, pero me hubiese gustado hacer esto, me hubiese gustado hacer lo otro. Y creo que es un concierto que se le puede sacar mucho el jugo. No que a los otros no, pero es que por algo este concierto, luego 80 años, me parece que está tan activo en nuestro repertorio, ¿no? Por eso es que está así. Maestro, ¿y qué partes de la obra cree que demandan de pronto cierta emotividad o delicadeza por parte del intérprete? Bueno, mira, el concierto, en mi perspectiva general, es muy emotivo. Sí, es muy emotivo, porque Creston, aunque te esté colocando 300 notas enfrente, es muy musical, ¿sí? Cuando consigues vamos a hablar por lo menos del tercer movimiento, uno de los pasajes más complejos del tercer movimiento, que son muchísimas notas, pero esa parte es, para mí, musicalmente, o sea, que da una emotividad importante. Lo que pasa es que es un grave error que tenemos la mayoría de los percusionistas, que pensamos estamos tocando 1000 notas, estamos tocando rapidísimo, no, aquí hay que dejar eso a un lado y observar lo que está pasando en el macro, ¿me entiendes? Y como te decía, eso de repente tú lo vienes a observar después de que cuando te sientas a estudiar tu concierto con otra perspectiva, o intentas hacer la reducción de piano, o simplemente agarras y te pones a leer el score y dices, mira,
aquí voy con los vientos, aquí está pasando esto con la cuerda. Entonces son cosas que cuando tocas al solista pasas por alto, pasas mucho por alto. Entonces no, aquí la idea realmente no es. Y ahí la diferencia de las versiones que tú puedas escuchar del concierto, como por ejemplo la de Peter Sadlow. ¿Entiendes? La de Peter Sadlow, que es tremenda, pero ¿por qué? Porque esto es un hombre que lo hizo, creo que lo grabó a los 40 y tantos de años, con nada más y nada menos que la radio Bavaria de Múnich. Y tremendo, ¿sabes? Yo también quisiera grabarlo de nuevo cuando tenga unos 40 años también, porque es un concierto tremendo, ¿no? Del tercer movimiento creo que esa es la parte sí más... esa... Hay otra que hace que la cuerda hace una base que hace y eso es hermoso, ¿entiendes? Hermoso, ¿sí? Quizá me escapen otras cositas del tercero, pero yo te digo, en general el tercero me parece también súper emotivo. El segundo, pues claro, es más lento, es más cantable, súper así, tonal, ahí, el ambiente desde el inicio hasta el final es bastante emotivo, ¿no? Es bastante... Pero claro, eso también le da un descanso al intérprete. Antes del tercero, ¿sabes? Era un descanso. Descanso, baja un poquito también, porque el primer movimiento es súper enérgico, igual que el tercero, ¿cierto? Pues obviamente en la forma en la que está escrita, ¿cierto? No es el presto del tercer movimiento, no, pero sí es un allegro bien interesante, un imponente, ¿sabes? Un virtuoso, ¿sí? Que era esa particularidad de Creston también. Y ese es el segundo movimiento. El primer movimiento me pasa lo mismo, ¿sabes? Creo que no necesariamente tienes que estar tocando un pasaje lento, ¿sabes? Como para que digas, no, esta vez es el pedazo más emotivo, ¿no? Realmente todo el concierto, toda la estructura del concierto, y eso es importante, porque tú piensas muy mecánicamente, muy como percusionista, ese primer movimiento entero no vas a hacer nada musicalmente hablando. No vas a hacer nada y realmente lo hay. O sea, él te lleva, imagínate, arranca la orquesta sola, va cargando, 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 cargando. O sea, la orquesta le hace un lobby tremendo al solista. O sea, ya olvídalo, o sea, imagínate la emotividad. Mira, a mí se me paran los pelos nada más de pensar en esa entrada. O sea, esa entrada es gloriosa, ¿me entiendes? Es una entrada gloriosa. Y en ese primer movimiento, luego viene la otra parte, el... Ok, un poco más cantable, etc. Pero igual, es parte de todo, ¿sí? Hay una parte que me gusta muchísimo, porque es que si hablamos de emotividad, me hablas a mí de emotividad. Y la emotividad únicamente no tiene relación directa con, pues yo voy a llorar en esta parte. Sí, la emotividad es algo que te mueve emociones, ¿sí? Emociones. Y esto es un concierto lleno de muchas emociones, ¿sí? Por lo menos después, fíjate, él te lanza este break, intermezzo del cantabile, ¿sabes? Muy lindo, muy cosa, pero después te lanza la ansiedad, o sea, la ansiedad, y te pone ansioso y ansioso y ansioso y ansioso, y es un riesgo para los intérpretes, que en su mayoría suelen desbocarse. Me pasó también en algún momento. Me desboqué, corrí hasta que me descontrolé totalmente, ¿no? A nivel general, Haydn es un concierto emotivo desde el inicio a fin. Hay conciertos que yo te podría decir, bueno, que tienen sus particularidades, de repente son excesivamente más románticos o excesivamente más enérgicos, pero esto es un concierto con una estructura musical, interpretativa muy rica de inicio a fin. Y maestro, de pronto, ¿qué rutinas recomienda para abordar este tipo de obras?
Hablando de rutinas técnicas, en los instrumentos de teclado, en general, lo más complejo suele ser la precisión. La precisión, ¿sí? Yo particularmente siento que para abordar un concierto como el Paul Creston hay que trabajar mucho la independencia, ¿sí? de ambas voces, en este caso, pues, ambas manos, ¿cierto? Porque hay que evitar, y eso lo digo para todos, hay que evitar seguir pensando cuando estás delante de una marimba, de un vibráfono, de un xilófono, como si estuvieses delante de un tambor. No es un tambor. Son instrumentos melódicos, son instrumentos armónicos, son instrumentos que se deben pensar diferente, por eso se ejecutan diferente. Tú no ejecutas una marimba pensando que es un redoblante, no ejecutas un vibráfono pensando que es un tom, ¿entiendes? No lo ejecutas de esa manera, tú lo ejecutas entendiéndolo como un instrumento más melódico, como si fuese una flauta, como si fuese una trompeta, un violín, o sea, lo que sea, ¿sí? Entonces el trabajo de la independencia de las voces, volviendo al punto técnico, es muy recomendable. Nosotros siempre tenemos que tener una rutina de escalas, tal cual como los pianistas. Para nosotros las escalas son el pan de cada día en este sentido, porque pues, nos van a dar más precisión, nos van a permitir conocer el rango del instrumento, ya poder atinar una nota sin necesidad de enfocar toda tu atención en esa nota, sino que ya tu cuerpo va hacia la nota, ¿no? Hay ejercicios también particulares para ciertos fragmentos, como lo es el primer movimiento, que tiene un juego de octavas bien interesante en la primera parte en la que interpreta el solista, que yo particularmente pues recomiendo hacer ese juego, o sea, con las escalas de do, re, mi, fa. O sea, eso va a ser muy bueno también. Aquí hay que trabajar también mucho el estudio de precisión, ¿sabes? Por ejemplo, do, re, porque es que esto tiene mucho de eso, ¿sí? Cuando ustedes abordan una obra, cuando abordan a un concierto, nosotros no podemos tener, o sea, tú no puedes tener la misma rutina técnica para hacer Hamilton Green que para hacer Creston, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas y son recursos técnicos distintos. Entonces yo pienso que todos deberíamos organizarnos. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesito estudiar? ¿O cuál va a ser mi repertorio? ¿Qué necesito? Esto y esto. Bueno, vas a comer. Si necesitas hacer arroz, frijoles y carne, tú no vas a pensar, vas a cocinar la carne pensando que es pescado, ni los frijoles pensando que es puré de papa, ni el arroz pensando que es pasta. O sea, ¿sí me entiendes lo que te quiero decir? Si mucha gente dice, no, pero yo estudié y practiqué y no sé qué, pero a veces, miren, no pierdan su tiempo, realmente, sean muy puntuales con los recursos técnicos que deben desarrollar para llevar a cabo cada obra que vayan a seleccionar. Paul Creston es súper exigente en cuanto a la precisión que hay que tener con los pasajes en general, en los tres movimientos. El control de la velocidad es sumamente importante. Aquí, aprender a manejar la ansiedad es sumamente importante, porque es que es distinto que tú crees un ambiente en el que se sienta como ese impulso de ir hacia adelante. Es distinto crear ese ambiente a correr, ¿sí me entiendes? Entonces hay que trabajar mucho eso, controlarse, controlar un poquito el tema. Maestro, y por último, ¿de pronto recomienda algún tipo de baqueta para ejecutar este concierto? Mira, el primer movimiento
hay que tocar, yo particularmente, porque es que es muy difícil también, Jaime, y para todos, hacer una recomendación de baquetas, porque es muy distinto el cómo yo manejo mi cuerpo, cómo lo puedes manejar tú, cómo lo puedes manejar. Ese es el tema del percusionista, ¿no? No todas las baquetas van a ser compás. Para mí, opinión personal, y pues eventualmente, dependiendo de mi alumno, se lo recomiendo. Cuando toco a dos baquetas, me siento más cómodo tocando con baquetas de ratán. ¿Sí? Hay cierta flexibilidad en ellas que permite que el movimiento sea mucho más redondo, menos cuadrado, ¿sí? Lo cual permite que haya una mejor sonoridad. Yo en el Paul Creston no utilizaría una baqueta que no, o sea, en el primer movimiento utilizaría solo, ponte tú un medium hard, ¿sí? Una baqueta medio dura, no dura, medio. También en el fragmento del cantabile, el cambiaría a un medium, ¿sí? ¿Cierto? Que me permita moverme un poquito. Ese medium hard, sobre todo para el... O sea, que tiene que haber mucha precisión, pero no tiene que ser tan de repente dura como la que utilizaría en el tercero. En el tercer movimiento utilizaría hard, baquetas hard. ¿Sí? Hay mucha gente que de repente opina, no, pues hace todo con baquetas intermedias, pero hay que también tener mucho en cuenta que Paul Creston pues, era muy específico, ¿no? Si quería que algo se notara muy claramente. Que sean baquetas también es importante. Como yo digo, medium hard es para marimba, ¿sí? No xilófono, para marimba. Que son baquetas que, aunque definen muy bien la nota, no matan la nota. Que es lo que podría pasar si tú tuves unas baquetas que son demasiado duras para el concierto. Para el segundo movimiento, pues si un jueguito de repente utilizaría una baqueta medium soft abajo, dos medium acá y un medium hard, o de repente sigo trabajando con medium el resto para que pues, el color sea bastante particular. Ahora también la medium soft es una baqueta un poco más grande, es como para darle un poquito más de reverberancia para la nota baja, pero esa es mi opinión personal. Como te digo, no es ¿qué es lo que es? No, es mi opinión personal y lo que yo trabajo. Bueno, maestro, le agradezco mucho por su tiempo. Gracias a ti, Jaime.